Imaginen una habitación llena de pequeñas cunas de madera, silenciosas y vacías. Sin juguetes, sin canciones, solo una quietud asfixiante. No era una guardería, sino un lugar donde la esperanza se extinguía antes de nacer. Estas eran las habitaciones de la muerte de China, donde bebés no deseados eran abandonados. Imágenes mostraban a bebés demacrados, acostados apáticamente en sus cunas. Era el resultado de una política estatal y prejuicios culturales, un abandono institucionalizado. El silencio de las cunas era el sonido de una sociedad dando la espalda a sus más vulnerables. Esto no es ficción. Sucedió. Y el mundo ya no pudo mirar hacia otro lado. Para entender las habitaciones de la muerte, debemos remontarnos a 1979, cuando nació la política de un solo hijo en China. El gobierno, temiendo la superpoblación, impuso un límite estricto: un hijo por familia. La aplicación fue implacable: esterilizaciones forzadas, abortos y severas sanciones. La familia, antes sagrada, estaba ahora sitiada por el Estado. Esto chocó con la preferencia por los hijos varones, esenciales para el legado familiar. Las hijas, en cambio, eran vistas como una carga. Muchos se sintieron obligados a abandonar a sus hijas o hijos con discapacidad. Miles de bebés se convirtieron en víctimas silenciosas, descartados por sus familias. La política de un solo hijo rompió la base misma de la familia. Este fue el costo de la ingeniería social. El momento del nacimiento se convirtió en un momento de juicio. Un niño sano era celebrado. Una niña o un niño discapacitado, a menudo visto como una catástrofe. El abandono se convirtió en un ritual desesperado y silencioso. Bebés dejados en las puertas de los orfanatos, hospitales o en las esquinas de las calles, a veces con una nota, a menudo sin nada. No eran actos de crueldad, sino de desesperación. Dentro de los orfanatos comenzaba un cruel triaje. Los bebés más sanos y adoptables recibían cuidados básicos y una oportunidad de una nueva vida. El resto, los enfermos, discapacitados o simplemente no deseados, eran apartados. Sus expedientes marcados para un manejo sumario, una sentencia de muerte burocrática. Eran trasladados a habitaciones ocultas, lejos de visitantes y esperanza. Su destino no lo sellaba un juez, sino una mirada de un miembro del personal sobrecargado de trabajo. Las habitaciones de la muerte se convirtieron en su mundo, un lugar donde la vida se apagaba en silencio. Estos niños estaban condenados por las circunstancias, la política y el prejuicio. Su único crimen: haber nacido el niño equivocado en el momento equivocado. Sus historias estuvieron a punto de perderse en el silencio. Las habitaciones de la muerte eran lugares de negligencia inimaginable. Sin calefacción en invierno, los bebés tiritaban con ropas finas, rodeados por el hedor de la ropa de cama sin cambiar. Débiles llantos se desvanecían en el silencio mientras el hambre y el frío hacían estragos. La comida se racionaba para prolongar el sufrimiento, no para nutrir. La inanición y la deshidratación eran universales. La atención médica era inexistente, las enfermedades ignoradas, el sufrimiento sin tratar. La filosofía: ¿para qué malgastar recursos en aquellos marcados para morir? El contacto humano estaba ausente. Nadie sostenía ni consolaba a estos niños. Morían tanto de soledad como de hambre. Las muertes se registraban como causas naturales: neumonía, infección, enmascarando la verdad de la negligencia sistemática. El personal, insensibilizado por el horror rutinario, continuaba. El sistema era eficiente, silencioso y oculto tras muros institucionales. Las habitaciones de la muerte no fueron un accidente, fueron un resultado deliberado de la política y la indiferencia. El mundo solo vislumbró este horror cuando el silencio finalmente se rompió, pero para muchos ya era demasiado tarde. Las habitaciones de la muerte estaban protegidas por un formidable muro de silencio. El gobierno chino negaba todo, desestimando los informes como mentiras extranjeras. Los orfanatos organizaban visitas sanitizadas para los forasteros, ocultando la verdad. El personal que hablaba se arriesgaba a perder su trabajo, su libertad y sus familias. El miedo y la complicidad mantenían a todos en silencio.
En las comunidades, el abandono era un secreto a voces. Familias y vecinos miraban hacia otro lado. Los periodistas se enfrentaban a la intimidación, la vigilancia y el bloqueo de acceso. Filmar o fotografiar dentro de los orfanatos estaba prohibido. El muro del silencio era casi impenetrable, diseñado para mantener al mundo en la oscuridad. Fue un acuerdo colectivo y temeroso para ignorar el sufrimiento. Solo una valentía extraordinaria podía romperlo. Y finalmente, lo hizo. A pesar de los riesgos, algunas almas valientes alzaron la voz. La doctora Chang Shuyun, una exmédica de orfanatos, desertó y reveló registros oficiales y fotos de negligencia deliberada. Su testimonio, presentado a Human Rights Watch, fue la primera prueba interna. Periodistas y cineastas, como los del documental Las habitaciones de la muerte, se infiltraron para capturar la sombría realidad. Sus imágenes, niños atados a sillas, bebés demacrados, las habitaciones de la muerte, conmocionaron al mundo. El informe de Human Rights Watch, Muerte por omisión, detalló la negligencia sistemática y las asombrosas tasas de mortalidad. Surgieron historias: Mei Ming, dejada morir de hambre; Quan, un niño con deformidades tratables al que se le negó atención. El personal se refería a los niños por los días que les quedaban, no por su nombre. No son seres humanos, son animales, dijo una cuidadora. Estas voces transformaron el rumor en un hecho innegable. El mundo ya no podía ignorar la atrocidad. El silencio fue destrozado por la verdad, y el mundo se vio obligado a enfrentar lo que había estado oculto. La indignación global presionó a China para que actuara. El gobierno amplió las adopciones internacionales, ofreciendo una tabla de salvación a algunos niños. Para los pocos afortunados, en su mayoría bebés sanos, la adopción significó escape, una nueva vida y esperanza. Para China, era una buena campaña de relaciones públicas y una fuente de ingresos, ya que las familias extranjeras pagaban grandes tarifas. La adopción se convirtió en un negocio, y los niños en su mercancía. Las historias de los niños adoptados suelen ser edificantes. Rescatados de la negligencia, se les dio familias y futuros. Pero el programa no resolvió el problema de raíz. Los niños con discapacidades graves seguían siendo abandonados. La demanda de niñas sanas llevó a nuevos abusos, incluida la presión sobre las familias e incluso el tráfico. La adopción internacional fue un punto brillante, pero no pudo borrar la oscuridad para los que quedaron atrás. Fue una solución parcial e imperfecta para una vasta tragedia. Algunos niños sobrevivieron a las habitaciones de la muerte, y sus historias son poderosas. Llevan cicatrices físicas, malnutrición, retrasos en el desarrollo y profundas heridas psicológicas. Anjing, adoptada en América, recuerda el hambre, el frío y ser atada a una silla. Incluso en hogares amorosos, el trauma persiste. Miedo al abandono, dificultades con la confianza y un viaje de sanación de por vida. Los supervivientes buscan sus orígenes, divididos entre dos mundos. Algunos regresan a China, buscando a sus familias biológicas y respuestas. Su valentía al hablar recupera su narrativa. Dan voz a los miles que fueron silenciados. Su testimonio es un llamado a recordar y proteger la dignidad de cada niño. Las cicatrices que llevan son un mapa de una historia que nunca debe repetirse. La supervivencia fue solo el principio. La sanación es un proceso de toda la vida. Sus historias exigen que nunca olvidemos. Las políticas de China han cambiado. La política de un solo hijo ha desaparecido y los orfanatos han mejorado. Pero el legado de las habitaciones de la muerte perdura. Los niños con discapacidades siguen siendo abandonados y las instituciones rurales siguen careciendo de recursos. El estigma contra la imperfección persiste. Los fantasmas de las habitaciones de la muerte acechan la lucha continua por el valor de cada niño. Esta historia es una advertencia sobre los peligros de la indiferencia y la facilidad con la que la sociedad puede mirar hacia otro lado. Las habitaciones de la muerte no fueron solo un fracaso político, sino un colapso moral colectivo. Debemos preguntarnos, ¿cómo pudieron tantos saber y no hacer nada? La lección es clara. No podemos permitirnos ser indiferentes. Los horrores de las habitaciones de la muerte no son únicos. Son un recordatorio de lo que sucede cuando devaluamos la vida. Tenemos una opción:
mirar hacia otro lado, o ver, recordar y actuar. El silencio de las cunas nunca debe volver a caer, ni en China, ni en ningún lugar.